Llevo 3 meses siéndole virtualmente infiel a mi esposo con un jeque árabe. Yo no lo conozco, pero chateamos todos los días. Ayer me dijo que me fuera a vivir con él, que solo tenía que darle el número de mi tarjeta de crédito para que pueda sacarme el pasaporte, y él me enviaría todo el dinero que quisiera. Honestamente, no entiendo por qué el universo me puso en una vida de clase media, cuando mi energía claramente vibra en una frecuencia de abundancia y diamantes. Mi esposo, Marcos, es un contador con la chispa de una hoja de Excel en blanco, alguien que cree que la estabilidad es una virtud y no una cárcel. Su idea de un gran gesto romántico para nuestro aniversario fue comprarme una freidora de aire en oferta, como si yo fuera una simple ama de casa y no una creadora de contenido con potencial internacional. Es patético ver cómo se conforma con tan poco mientras yo tengo 15k seguidores en Instagram que admiran mi estilo de vida, aunque todavía sea una proyección. Mi fondo de pantalla es un jet privado porque yo no sueño, yo manifiesto mi realidad a través de la visualización constante. Hace 3 meses, la abundancia que tanto he decretado finalmente me encontró en la forma de un mensaje directo. Zaid, un jeque de Dubái con una presencia imponente, me contactó para decirme que mi aura de reina cruzaba fronteras. Sus palabras eran poéticas, y aunque se notaba que usaba traductor, el sentimiento de adoración era totalmente genuino y elevado. Me decía constantemente que una mujer de mi calibre no merecía estar atrapada en un departamento de 2 recámaras en un barrio tan común. Él veía en mí lo que Marcos, con su mentalidad de cupones de descuento, nunca pudo apreciar en todos nuestros años de matrimonio. Le fui infiel virtualmente cada noche, chateando bajo las sábanas mientras Marcos roncaba a mi lado como un motor viejo. Zaid me enviaba fotos de lingotes de oro apilados y me prometía una mansión con mi propio set de grabación profesional para mis redes. Me sentía como una verdadera mujer de alto valor, siendo cortejada por la realeza mientras mi realidad actual me quedaba cada vez más pequeña. Cada cumplido de Zaid era un ladrillo más en el castillo que estaba construyendo lejos de la mediocridad de mi hogar. No era un engaño, era simplemente que mi alma ya no pertenecía a ese entorno tan limitado y gris. Ayer fue el día en que mi destino finalmente se alineó con mi visión de éxito. Zaid me dijo que ya tenía el vuelo privado listo para recogerme, pero surgió un pequeño inconveniente logístico de seguridad diplomática. Para tramitar mi pasaporte real de la élite y asegurar mi transporte, necesitaba los datos de mi tarjeta de crédito para validar mi estatus financiero ante las autoridades. Me explicó que era un simple protocolo de la realeza para confirmar que yo no era una oportunista, sino alguien de su mismo nivel. Ni lo dudé un segundo, porque el miedo es la frecuencia de los pobres y yo solo opero en la frecuencia del éxito. Le pasé los datos completos de la tarjeta de mis ahorros, sintiendo que estaba entregando la llave a mi nueva vida. Me sentí tan empoderada y superior que no quise perder ni un minuto más empacando cosas que pronto serían basura. Cuando Marcos llegó del trabajo, lo senté en la sala y fui absolutamente clara sobre nuestra situación. Mira, Marcos, simplemente somos de niveles distintos y ya no puedo seguir fingiendo que este mundo me satisface, le dije con la elegancia de quien ya tiene un pie en un jet. Le expliqué que él es un ancla que me detiene, mientras que yo soy un yate diseñado para navegar en aguas mucho más profundas y exclusivas. Le pedí que no me buscara y que se quedara con su vida pequeña, sus aburridas auditorías y sus patéticos descuentos de supermercado. Salí de casa con mi maleta más cara, que aunque es una imitación, proyecta exactamente la imagen de lujo que mi marca personal requiere. Me dirigí a un hotel de lujo en el centro de la ciudad para esperar el código de confirmación de mi vuelo privado. Quería que mi última story, antes de despegar, fuera icónica, así que me senté en el lobby a pedir un cóctel carísimo para impresionar a mis seguidores. Estaba ensayando mi mejor ángulo de perfil cuando la recepcionista regresó con una expresión que me pareció bastante impertinente. Me dijo, frente a otras personas, que mi tarjeta había sido rechazada por fondos insuficientes. Fue un momento ridículo y humillante que seguramente se debió a algún error administrativo del banco o a una saturación del sistema. Entré frenéticamente a mi aplicación bancaria para demostrarle a esa mujer que estaba cometiendo un error garrafal con una invitada VIP. Mis ojos no podían creer lo que veían en la pantalla del celular. Mi saldo estaba en un absoluto y frío $0. Busqué inmediatamente el chat con Zaid para que me explicara qué tipo de broma de mal gusto estaba sucediendo con los trámites. El jeque no solo me había bloqueado de todas las redes sociales, sino que había borrado cada rastro de nuestra conversación diaria. Me quedé en medio del lobby, rodeada de maletas vacías y gente que seguramente sentía envidia de mi porte, pero por dentro todo era caos. Mi plan de escape hacia la realeza se había esfumado en un parpadeo, dejándome en una situación que mi marca personal no puede permitirse mostrar. No es que me hayan estafado, es que el sistema conspiró para arruinar mi transición hacia la verdadera abundancia que me corresponde. La recepcionista seguía mirándome, esperando un pago que yo ya no podía realizar con esa tarjeta vacía. Es increíble cómo el mundo intenta pisotear a las mujeres que nos atrevemos a soñar con algo más que una freidora de aire. Comentarios de la historia principal.
Usuario Anónimo 1 dice, increíble que manifestaras tanto el jet privado de tu fondo de pantalla que terminaste manifestando un sobregiro bancario total. Parece que el universo se tomó muy en serio lo de dejarte, volando, pero sin avión y sin un peso. Es lo que pasa cuando confundes el decreto con una estafa básica de Internet que hasta mi abuela detectaría. Respuesta de la OP. Es obvio que el banco bloqueó la transacción por pura envidia de clase al ver movimientos relacionados con la realeza de Dubái. Ustedes los mediocres siempre buscan burlarse porque no tienen el coraje de perseguir una vida de lujo. Yo sigo vibrando alto, aunque el sistema intente sabotear mi ascenso financiero. Usuario Anónimo 2 dice, ¿de verdad tuviste el descaro de pensar que un jeque que nada en lingotes de oro necesitaba tus míseros $500 de ahorro para validar algo? La validación de estatus se la hicieron a tu sentido común y reprobaste con honores. Marco se salvó de una buena, ojalá no te deje volver por ese departamento de clase media que tanto desprecias. Respuesta de la OP. La gente que nunca ha salido de su burbuja de pobreza no tiene idea de cómo funcionan los protocolos internacionales de la élite. Zaid me explicó que era un trámite diplomático estándar para evitar el lavado de dinero en la realeza. No espero que alguien que usa cupones entienda los sacrificios que requiere mantener una marca personal de alto valor. Actualización 1. Ha pasado una semana desde que mi vida sufrió ese pequeño ajuste técnico en el hotel de lujo. Sigo en absoluto shock por la falta de profesionalismo y la ineficiencia de mi entidad bancaria, que no ha sabido protegerme. Tuve que abandonar el hotel de una forma bastante apresurada porque los empleados empezaron a ser groseros por el tema del pago. Imagínense que querían cobrarme hasta el agua de cortesía, como si una mujer con mi alcance en redes fuera a robarles un par de botellas. Fue una situación degradante que me obligó a buscar refugio temporal mientras mis abogados se encargan del fraude. Cuando intenté regresar a casa para recoger mis pertenencias de marca y replantear mi estrategia, me encontré con una sorpresa imperdonable. Mi llave simplemente no giraba en la cerradura, como si el mecanismo se hubiera estropeado de la nada por falta de mantenimiento. El guardia del edificio, un hombre que siempre me saludaba con respeto, se acercó con una actitud sospechosamente fría y distante. Me informó que Marcos había cambiado la cerradura y que tenía órdenes estrictas de no permitirme el ingreso al edificio. Según él, Marcos le dijo que yo ya no resido ahí, lo cual es una mentira técnica porque mis cosas siguen en ese closet. Es indignante que Marcos use tácticas tan bajas para intentar castigar mi deseo de crecimiento personal y profesional. Llamé a mi mamá esperando un poco de sororidad y apoyo económico para superar este bache temporal de liquidez. Para mi sorpresa, ella también se puso del lado de la mediocridad y me dijo que Marcos le había contado todo. Estaba decepcionada de mí, como si yo fuera la villana de la historia por querer una vida mejor para todos. Como si él tuviera el derecho moral de juzgar mis decisiones cuando él nunca me dio el estilo de vida que merezco. Lo que realmente me duele es que mi comunidad en Instagram, esa que yo construí con tanto esfuerzo, está empezando a actuar como buitres. Como no he podido viajar a Dubái por el sabotaje bancario, he tenido que crear contenido en escenarios locales para mantener el engagement. Subí unas fotos en un parque público muy lindo, tratando de darle un giro de conexión con la naturaleza, pero las críticas no tardaron. Algunas supuestas amigas empezaron a comentar cosas venenosas preguntando por qué no estaba en el aeropuerto o en la mansión de Zaid. Tuve que pasarme horas borrando comentarios negativos para proteger la estética y la energía positiva de mi perfil. He decidido que este contratiempo no va a ser el fin de mi carrera como figura pública de alto nivel. Voy a recuperar cada centavo de mi cuenta bancaria y voy a reclamar el lugar que me corresponde por derecho divino. Una reina de verdad no pierde su corona ante la primera tormenta, simplemente se le resbala un poco y se la vuelve a acomodar con elegancia. Marcos cree que me ha ganado porque cambió una simple cerradura, pero no sabe que mi mentalidad es inquebrantable. Pronto verán que mi aura de reina es mucho más fuerte que cualquier estafador o esposo resentido con mentalidad de contador. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice, parece que el contador finalmente aprendió a hacer bien las cuentas y el primer número que restó fue a ti. Cambiar la cerradura es la mejor auditoría que Marcos ha hecho en toda su vida profesional. Celebro que ahora tenga un hogar libre de vibraciones de alto valor, que solo traen deudas y dramas de Instagram. Respuesta de la OP. Marcos está actuando como un inmaduro emocional que no sabe cómo procesar que su esposa tiene metas que van más allá de su comprensión. Es una táctica de control barata cerrar la puerta en lugar de sentarse a dialogar sobre mi ascenso social. Algún día me pedirá perdón cuando me vea en la cima, pero para entonces mi nivel será inalcanzable para él. Usuario Anónimo 2 dice, qué curioso que en las fotos del parque ya no aparezca la maleta de lujo de la historia anterior. ¿Acaso la manifestaste tanto que desapareció o tuviste que venderla para poder comprarte un hot dog y no morir de hambre? El minimalismo de élite te está sentando de una forma bastante sospechosa, Valeria. Respuesta de la OP. No tienen ni idea de tendencias internacionales,
por eso siguen atrapados en su rutina de empleados. Estoy practicando el minimalismo de élite, que consiste en desprenderse de lo material para conectar con la energía pura del entorno. Las maletas son accesorios temporales, pero mi presencia y mi marca personal son activos que no necesitan ser exhibidos todo el tiempo para tener valor. Hey chismesaurio, antes de seguir con este poderoso chisme te invito a que me sigas por Instagram. Por allí iré subiendo un poquito del día al día del chismesaurio. Y de paso, si quieres que cuente alguna historia tuya o quisieras contarme alguna idea, por allá me puedes enviar un mensajito y estaremos en contacto. Un saludo. Actualización 2. Ha pasado un mes desde que mi situación entró en esta fase de reestructuración profunda y las cosas siguen siendo un desafío para mi paciencia. Intenté ser la persona más grande y arreglar las cosas con Marcos de una forma que fuera justa para mi estatus. Le envié un mensaje muy diplomático diciéndole que, como mujer de alto valor que soy, estoy dispuesta a perdonar su falta de respeto. Le dije que si me compraba un iPhone nuevo y me dejaba volver a casa para limpiar mi imagen ante mis seguidores, podríamos olvidar el incidente. Era una oferta generosa considerando que mi presencia en su vida eleva automáticamente su prestigio social y personal. ¿Saben cuál fue su respuesta ante mi rama de olivo tecnológica y emocional? El muy cínico me envió una captura de pantalla de su nueva cuenta de ahorros, presumiendo lo mucho que ha crecido en solo unas semanas. Según él, ahora que ya no tiene que financiar mis sesiones de fotos, ni mis cremas importadas de París, finalmente tiene excedentes. Es de una bajeza increíble restregarme su dinero cuando sabe perfectamente que mi situación actual es culpa de un fraude externo. Se nota que nunca me amó por quien soy, sino que solo quería tener una mujer hermosa a su lado para presumir sin pagar el precio correspondiente. Por si fuera poco el desprecio de Marcos, descubrí la verdad sobre el tal Zaid, y no tiene nada que ver con la realeza. Un contacto que hice en mis redes, alguien que realmente sabe de tecnología, me ayudó a rastrear la dirección IP de los mensajes. Resulta que el jeque de Dubái no estaba en los Emiratos Árabes, sino operando desde una oficina mediocre en una ciudad vecina a la mía. Es un estafador común y corriente que probablemente ni siquiera tiene pasaporte, mucho menos un jet privado. Lo más irónico y doloroso de todo es descubrir en qué se gastó el dinero que me quitó de la cuenta. El tipo usó mis ahorros para pagar campañas de anuncios en Facebook sobre cómo ser un imán de dinero y atraer abundancia. Es decir, que mi capital fue utilizado para alimentar la mentira de otro mediocre que se aprovecha de personas con visión como yo. Me siento profundamente traicionada por el universo, que permitió que una energía tan oscura se cruzara en mi camino de manifestación. Intenté llevar esta evidencia al banco para denunciar el fraude y recuperar mi estatus financiero de inmediato. Sin embargo, la atención que recibí fue de lo más humillante y carente de toda empatía profesional. La ejecutiva del banco, una mujer con un uniforme espantoso y cero sentido del estilo, se puso a leer los chats que presenté como prueba. Se detuvo en las partes donde yo le decía a Zaid que Marcos es un pobre diablo y que por fin tendría dinero de verdad. Me miró con una lástima tan condescendiente que me dio asco, como si yo fuera la que estaba en el error y no la víctima de un crimen internacional. Salí de ahí con la cabeza en alto, porque no voy a permitir que una empleada de escritorio me haga sentir menos de lo que soy. Mi dignidad no está a la venta ni depende de la opinión de personas que no entienden el mundo de la élite. Ante tanta injusticia, decidí doblar mi apuesta y enfrentarme a Marcos con toda la fuerza de la ley. Le envié un último mensaje advirtiéndole que si no me dejaba entrar a casa de inmediato, lo demandaría formalmente por abandono de hogar. Pensé que la amenaza legal lo asustaría y lo obligaría a restaurar mi estilo de vida para evitar un escándalo público. Pero él simplemente me respondió con una frialdad que me heló la sangre. Tú me abandonaste por un jeque imaginario, Valeria. Suerte en el desierto. Es increíble cómo la gente puede ser tan cruel con alguien que solo buscaba alcanzar su máximo potencial estético y financiero. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: es poético que el estafador use tu propio dinero para pagar anuncios de imán de dinero en Facebook. Básicamente, tú fuiste la única que no aprendió a atraer nada más que desgracias, mientras él sí supo cómo sacarle provecho a tu cuenta. Al menos alguien en esta historia sí sabe cómo hacer negocios con capital ajeno. Respuesta de la OP: ustedes no entienden absolutamente nada sobre el concepto de inversión de riesgo en marcas personales. Yo fui la inversionista involuntaria de un proyecto mucho mayor que seguramente se volverá viral por mi propia influencia indirecta. El dinero va y viene, pero mi visión estratégica de negocios es algo que un usuario anónimo jamás podrá comprender desde su cuenta de 2 seguidores. Usuario anónimo 2 dice: tienes el descaro más grande del planeta al pedirle un iPhone nuevo a Marcos después de cómo lo humillaste y lo dejaste por un jeque de la ciudad de al lado. ¿De verdad crees que tú, vale un teléfono de alta gama y que él te tiene que mantener la imagen? Marcos se merece un monumento por haberte sacado de su vida antes de que le vaciaras también su cuenta de ahorros. Respuesta de la OP: lo que ustedes llaman descaro,
yo lo llamo gestión de daños para una marca que tiene un costo emocional y financiero altísimo. Nadie entiende lo que sufro manteniendo una imagen pública impecable mientras el mundo entero intenta sabotear mi estética de mujer de alto valor. Marcos debería estar agradecido de que aún considere su nombre digno de estar asociado al mío en una red social. Actualización 3. Han pasado 3 meses desde que intenté negociar con Marcos y la verdad es que mi paciencia llegó a un límite absoluto que mi dignidad no puede permitir. Decidí que ya era hora de ejecutar mi plan maestro porque no voy a dejar que un contador mediocre se quede con la satisfacción de haberme ganado la partida. Me arreglé lo mejor que pude con la poca ropa de marca que me queda y fui directamente a la oficina de Marcos para hacer una escena de proporciones épicas. Mi objetivo era simple, que sus jefes y compañeros vieran lo cruel y poco caballeroso que es con su esposa legítima. Pensé que el escándalo corporativo lo obligaría a mantenerme o a darme una compensación económica generosa solo para evitar el que dirán en su entorno profesional tan aburrido. Llegué a la recepción gritando sobre mis derechos humanos y el nivel de vida al que estoy acostumbrada, exigiendo que se me tratara con el respeto que una mujer de mi alcance social merece. Estaba segura de que Marcos saldría corriendo a callarme con un cheque en la mano para que no arruinara su reputación de hombre estable. Sin embargo, cuando finalmente me permitieron entrar a su oficina, él ni siquiera se dignó a levantarse de su silla de cuero barata. Me miró con una indiferencia que me dolió más que cualquier insulto, como si yo fuera un simple error de sistema en su jornada laboral. Mientras yo le recordaba todo lo que él me debía por haber desperdiciado mis mejores años a su lado, él solo llamó a seguridad con una calma aterradora. Antes de que los guardias me pusieran las manos encima, Marcos deslizó un sobre amarillo sobre el escritorio con un gesto casi mecánico. Me dijo que era su demanda formal de divorcio por adulterio, alegando que mis chats con el supuesto jeque eran prueba suficiente de mi traición. Yo intenté explicarle que el adulterio virtual no cuenta porque mi cuerpo físico seguía en el departamento, pero él no quiso escuchar razones lógicas. Además, el sobre contenía una orden de alejamiento porque, según sus abogados, he estado acosando su estabilidad financiera y emocional con mis mensajes constantes. Fue el momento más bajo de mi carrera, ser escoltada hacia la salida como si fuera una delincuente común y no la cara de una marca personal en ascenso. Mientras me sacaban por el lobby, quise darle un golpe final a su ego y demostrarle a la seguridad que yo era alguien importante en el mundo digital. Saqué mi teléfono con manos temblorosas para abrir mi Instagram y mostrarles mis 15.000 seguidores, esperando que eso detuviera el maltrato. Pero cuando le di refresh a la pantalla, me apareció un mensaje que me dejó el alma helada en medio del pasillo. Mi cuenta había sido inhabilitada permanentemente por actividad sospechosa y compra masiva de bots, algo que es totalmente falso. El estafador local no solo se quedó con mi dinero, sino que se tomó la molestia de reportar mi perfil masivamente para que yo no pudiera usar mi plataforma para denunciarlo. Me quedé en la acera, justo afuera del edificio de oficinas, sintiendo como el sol quemaba mi maquillaje sin que nadie se acercara a ayudarme. En cuestión de minutos me di cuenta de que me había quedado sin esposo, sin casa, sin ahorros y, lo más doloroso, con exactamente 0 seguidores. Todo mi estatus, mi influencia y mi proyección de vida se desvanecieron en un simple refresh de pantalla que no pude controlar. Es increíble cómo el sistema protege a los hombres aburridos y a los estafadores mientras deja a las mujeres visionarias en la absoluta nada. Lo perdí todo por intentar comprar una vida que, aparentemente, solo existía en mi imaginación y en el Google Translate de un tipo que vive a 2 horas de distancia. Ahora me doy cuenta de que la gente de este país no está lista para lidiar con una mujer de alto valor que sabe lo que quiere. No es que yo haya fallado, es que las herramientas que elegí me traicionaron en el momento más crítico de mi manifestación. Marcos cree que ganó con sus papeles legales y su seguridad privada, pero lo que no sabe es que la esencia de una reina no se borra con una demanda. Aunque mi cuenta de Instagram ya no exista, mi aura sigue siendo superior a la de cualquier secretaria que me miraba con burla mientras me sacaban. Me senté en una banca pública a llorar, no por Marcos, sino por la injusticia de un algoritmo que no sabe distinguir entre el talento real y los bots de relleno. La humillación de ser rechazada por mi propia comunidad virtual es algo que me va a costar mucho tiempo procesar en mis sesiones de meditación. ¿Cómo es posible que 15,000 personas desaparezcan así, sin dejar rastro de mi legado digital? Me siento como si me hubieran amputado una parte de mi identidad social solo por querer expandir mis horizontes hacia Dubái. Pero sigo convencida de que esto es solo una prueba de resistencia que el universo me está poniendo antes del verdadero gran salto. No voy a dejar que la falta de seguidores defina mi valor propio, aunque ahora mismo no tenga ni para el pasaje de regreso. El desierto en el que me dejó Marcos es solo el escenario para mi próximo renacimiento, uno que será mucho más brillante que el anterior. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: se le cayó la corona, se le cayeron los bots, se le cayó la dignidad y hasta el marido se le terminó de caer. Es increíble que intentaras usar tus seguidores para impresionar a la seguridad y te dieras cuenta en ese momento de que eras una influencer de cartón.
El refresh de tu Instagram fue la única verdad que has visto en todo este año de fantasías. Respuesta de la OP. El talento no se compra ni se pierde por un baneo injusto de una plataforma que no sabe apreciar el contenido de calidad. Voy a empezar de cero y en una semana tendré más seguidores de los que tú podrías soñar en toda tu vida de usuario anónimo. Mi corona sigue puesta, aunque ahora mismo esté trabajando en recuperar el brillo que el sistema me robó. Usuario anónimo 2 dice, te acaban de meter una demanda por adulterio y una orden de alejamiento, Valeria, aterriza de una vez. En lugar de estar llorando por los bots de Instagram, deberías estar buscando un trabajo real antes de que termines durmiendo en la calle de verdad. Deja de vivir en una mansión imaginaria en Dubái y date cuenta de que tu realidad es una banca en un parque público. Respuesta de la OP. Yo no nací para trabajar en una oficina gris como tú o como Marcos, nací para ser la cara de una marca y un referente de estilo. El hecho de que ahora esté pasando por una fase de transición no significa que deba rebajarme a empleos que no van con mi vibración. El universo me proveerá de una nueva plataforma porque sabe que mi potencial es demasiado grande para desperdiciarlo en un cubículo. Actualización 4. Ha pasado un año desde que mi vida se convirtió en este escenario que yo jamás hubiera elegido para mi guión personal. Ahora vivo en una habitación rentada que es literalmente más pequeña que el closet de zapatos que tenía en mi antigua casa con Marcos. Trabajo como recepcionista en una clínica dental, atendiendo a personas que se quejan por el precio de una limpieza mientras yo trato de no gritarles que soy una figura pública en pausa. Es irónico y bastante cruel, considerando que yo solía decir que ese tipo de empleos eran para gente mediocre y sin una pizca de visión. Cada mañana me pongo el uniforme que me pica y trato de sonreírle a los pacientes, pero por dentro sigo sintiendo que este no es mi lugar en el mundo. A veces, cuando tengo un descanso, no puedo evitar entrar a Facebook desde una cuenta secundaria para ver qué ha sido de la vida de Marcos. Se ve terriblemente feliz, ha viajado a lugares que ni siquiera estaban en nuestro mapa de sueños y parece que finalmente tiene el dinero que yo siempre quise gastar. Me duele ver que ahora disfruta de una abundancia real solo, mientras yo estoy aquí contando los minutos para que termine mi turno en la clínica. He tenido mucho tiempo para pensar en las noches de soledad en este cuarto oscuro y las conclusiones son bastante amargas. Me doy cuenta de que si no hubiera sido tan directa con Marcos al principio, ahora podría estar usando su nueva estabilidad para relanzar mi carrera. A veces trato de tomarme una selfie para mi nueva cuenta de Instagram, pero la luz de este lugar es horrible y mis ojeras ya no se tapan ni con el filtro más caro. Sigo creyendo profundamente que el universo me debe una compensación masiva por todo el daño emocional que me causó ese estafador. Zaid, o como se llamara ese tipo de la oficina vecina, fue solo una prueba de fe que lamentablemente no supe manejar con la astucia necesaria. No es que me arrepienta de haber querido más, porque una reina siempre aspira a la grandeza y a los lingotes de oro. De lo que realmente me arrepiento es de haberle dado la clave de mi tarjeta a un extraño antes de asegurar mi salida legal de casa de Marcos. Al final del día, sigo convencida de que soy una reina, solo que ahora gobierno un reino de un solo cuarto con paredes que necesitan pintura. Sigo esperando que el algoritmo me encuentre de nuevo y que alguien con verdadero ojo para el talento vea mi potencial oculto tras este mostrador dental. No voy a dejar de manifestar mi jet privado, aunque ahora mismo mi transporte sea un autobús lleno de gente que no vibra en mi frecuencia. Estoy segura de que esto es solo un capítulo oscuro antes de mi gran regreso triunfal a la élite que me pertenece por derecho. Algún día volveré a tener miles de personas pendientes de mi vida, y para entonces, habré aprendido a no soltar el ancla hasta que el yate esté realmente en el muelle. Antes de que te me vayas, muchas gracias por ver el video hasta el final. Por favor, ayúdame suscribiéndote, dejando un comentario y dándome un poderoso like. De esta manera me ayudas mucho a seguir creando contenido. Y si puedes unirte a los miembros del canal, excelente, me apoyarías demasiado. Dicho eso, Chismesaurio, nos vemos en el próximo chisme.